amigos de Sandino, gracias por acompañarnos en este evento titulado Tras los pasos de las vanguardias en los Andes peruanos. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de poder conversar con la investigadora Yasmín López Lenzi, quien tendré el gusto de poder presentar en esta oportunidad con unas breves palabras. Yasmín López Lenzi es licenciada en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, obtuvo el grado de magíster en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Sao Paulo y se doctoró en la Universidad de Berlín. Ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y uno de sus más interesantes trabajos es El Laboratorio de la Vanguardia Literaria en el Perú, que se publicó en 1999. En esta oportunidad ya está cumpliendo 22 años de publicados, un libro bastante necesario para poder pensar a las vanguardias en nuestro país, para comprender la función de las revistas. Y bueno, actualmente se encuentra laborando en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradecemos nuevamente a la investigadora Yasmín López Lenzi, muchas gracias por estar con nosotros y poder conversar aquí con nosotros. En este caso estamos aquí Sergio y yo, vamos a realizar algunas preguntas. Bienvenida, profesora Yasmín. Muchas gracias, Alex, Sergio y Vania, por la invitación. Con gusto estoy a disposición para conversar con ustedes sobre el tema que nos has planteado esta tarde. Bien, gracias. Entonces vamos a iniciar y me gustaría iniciar en esta conversación de un modo, ir de un modo general para ya luego incidir en la publicación específica o en los temas que ha abordado en su libro, en el libro que hemos hecho referencia, y en las investigaciones que también ha publicado luego. Quisiera rememorar una entrevista que tuvo no hace mucho, ¿no? En la revista Entre Caníbales, para ser precisos, en la que usted discutía sobre o conversaba acerca también de la vanguardia, sobre todo de las desarrolladas en esta zona del sur, ¿no? Del sur del Perú. Y señalaba allí que en esa entrevista que no se ha discutido con profundidad una categoría como la del vanguardismo, ¿no? Sin embargo, durante estos años, a partir de los años 80, como ya lo señala Juan Ceballos Aguilar, uno de los investigadores también de esta época, que gracias a las ediciones facsimilares, gracias a los rescates, se han podido incrementar el corpus de investigaciones sobre las vanguardias, pero todavía no hay una discusión seria sobre esta categoría, es lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen estas investigaciones a causa de la carencia de la problematización a la que se refiere, ¿no? ¿Qué problemas hay en estas investigaciones que todavía no se haga este desarrollo, este debate sobre las vanguardias? A ver, cuando yo empecé a interesarme en este tema, cuando yo iba a hacer mi tesis de bachiller en la Católica, años atrás, inicios de los 90, no había prácticamente nada escrito sobre las vanguardias, ¿no? Yo me interesé por la figura de Magda Portal, ¿no? Y de hecho hice mi tesis de bachiller sobre Magda Portal y quedó como una tesis consultada por muchos, ¿no? Nunca llegué a publicar propiamente lo que estaba, el trabajo que desarrollé ahí, que fue Magda Portal un tránsito desde el posmodernismo a la vanguardia, ¿no? O sea, me había llamado mucho la atención la producción de Magda Portal, ¿no? Y la excelente valoración que le hace Mariátegui en los siete ensayos, ¿no? Entonces, y en esa época no había absolutamente ni un texto escrito sobre Magda Portal, no estaban sus artículos reunidos, sus obras, no se sabía. Y yo comencé a indagar yendo a la Biblioteca Nacional, ¿no? Buscando periódicos, revistas de la época para ir reconstruyendo las publicaciones de Magda Portal en revistas, en periódicos, en libros, ¿no? Y así pude presentar ya de por sí una bibliografía fundamental de Magda Portal. Y en ese proceso percibí o fui encontrando muchos nombres que nunca había escuchado, ¿no? Que nunca había leído. Así como
sobre Magda Portal nunca hubo ni siquiera 5 minutos para referirse a ella en nuestros cursos de literatura peruana, ¿no? Cero. Y sobre lo que fueron las vanguardias tampoco, ¿no? Entonces se estudiaba desde la perspectiva del autor, ¿no? Sea el gran autor, ¿no? Tipo Vallejo, tipo Martín Adán, tipo Moro, ¿no? Y Westphalen. Y ese era el capítulo genérico sobre vanguardias, entendiendo a Eguren como un precursor, ¿no? Y yo quería entender de qué se trata, por qué se llama vanguardias, y lo primero que quise entender, por qué una escritora tan importante no había tenido atención por parte de la crítica, no figuraba, no figuraba en las historias de la literatura peruana, por ejemplo, la canónica de Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, ¿no? Entonces, empecé a revisar muchas revistas y comenzaron a aparecer una serie de nombres, de fenómenos, que me interesaron mucho. Entonces yo salí del ámbito del estudio del autor, del gran autor, ¿no? Generalmente además masculinos, y de la gran obra, ¿no? Y me interesé por una figura en ese momento aparentemente periférica, ¿no? Muy periférica y menor además, ¿no? Muchos me preguntaban, ¿por qué Magda? ¿No? ¿Por qué vas a estudiar a Magda? Como si fuera, bueno, una poeta de segunda, ¿no? ¿No? Y inclusive me costó trabajo encontrar un asesor para mi tesis. Y eso fue uno, ¿no? O sea, que el descubrimiento de, por un lado, el canon, ¿no? De la literatura peruana, y por otro lado, también el descubrimiento de una cantidad de obras y de fenómenos que no tenían lugar dentro de ese canon, ¿no? Y así yo encontré que tanto en Magda Portal en sí como una escritora, y después voy a saber que se va a ser una agente muy importante de la vanguardia en el Perú, y tampoco del estudio de la vanguardia como fenómeno, ¿no? No. Entonces se entendía, se explicaba las vanguardias solamente como una reacción al posmodernismo, ¿no? O al modernismo, ¿no? Desde un punto meramente lineal, epocal, ¿no? Pero yo no terminaba de entender, ¿no? Entonces, simultáneamente, en el año 90 va a salir publicado el libro Vanguardias Latinoamericanas de Jorge Schwartz. Y bueno, yo viajé a la Argentina también porque había un libro de Gloria Videla de Rivero, de la Universidad de Mendoza, publica dos volúmenes, ¿no? Y ahí en esa antología está presente por el lado peruano Vallejo, Westphalen, y nada más, ¿no? Y en el caso de Jorge Schwartz, lo mismo, ¿no? Entonces, no aparecía Magda Portal. Ni otros escritores. Entonces, lo que yo percibía en las aproximaciones a la vanguardia hispanoamericana era un predominio del proceso argentino, del proceso brasileño, en desmedro de lo sucedido en los países andinos, ¿no? O sea, y bueno, y se entendía de alguna manera porque Jorge Schwartz, un argentino, ¿no? Muchos años viviendo en Brasil, entonces ha habido un estudio más profundo del proceso brasileño y del proceso argentino. Además, está de más decir también que en la Argentina se viene estudiando las vanguardias justamente a partir de Borges, ¿no? Con bastante anterioridad, ¿no? Se van a publicar una serie también de facsimilares,
¿no? Y ya se estudiaban las revistas literarias, por ejemplo, con Beatriz Sarli, ¿no? Y en el caso brasileño también, el fenómeno de la antropofagia o antropofagia, como se dice en el Brasil, ya venía siendo estudiado desde hace bastante tiempo en Sao Paulo, y hubo todo un proyecto de publicación de ediciones facsímiles de las revistas del modernismo brasileño, ¿no? Entonces, en tanto que en el lado peruano no había nada, ¿no? Más que, recuerdo el libro de Esther Castañeda, ¿no? Sobre la revista Flechas, ¿no? Y uno que otro artículo de Mirko Lauer, ¿no? Sobre la vanguardia peruana. Y lo demás estaba íntegramente dedicado a autores, ¿no? Donde Vallejo ocupaba un lugar central. Entonces, a partir de ahí yo me empiezo a interesar con más razón, porque me preguntaba, o sea, ¿por qué no está? Es decir, ¿por qué por un lado tenemos una figura tan extraordinaria como Vallejo, ¿no? Y por otro lado, se conoce tan poco del proceso, tan poco del proceso en comparación con otros lugares de América Latina. Y comencé a viajar por el Perú, buscando archivos, revisando archivos, y la comprobación de todo ello, de muchos, realmente meses de trabajo, de visitas a una serie de personas, de visita de archivos, era la enorme fragmentación de los documentos, ¿no? En el caso peruano. O sea, tú no encuentras en un lugar todo un archivo de revistas, por ejemplo, ¿no? Como tú en Sao Paulo encuentras, ¿no? En la biblioteca Mario de Andrade, por ejemplo, toda la obra de Mario de Andrade, ¿no? De Osvaldo de Andrade, las revistas publicadas, editadas en facsímiles, no encuentras aquí en el Perú, ¿no? Es cierto, las razones políticas fueron un factor clave para el caso peruano, para la dispersión de los archivos, ¿no? de las publicaciones. Entonces, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Es la publicación de una cantidad de trabajos donde se empieza por lo fundamental, por lo básico, que es la organización del archivo, ¿no? La recuperación, ¿no? de las revistas, ¿no es cierto? Y se ha ido publicando, se publicó un facsímil editorial del Boletín Titicaca. Yo, por ejemplo, leí el Boletín Titicaca en fotocopias de la Biblioteca Nacional. Yo me iba y me costaba un montón, ¿no? Entraba y en aquellos años, ¿no? Tan difíciles en el Perú, ¿no? De finales de los 80, inicios de los 90, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional pasaba una situación bastante difícil. Yo encontraba cajones con revistas, con periódicos en el piso, ¿no? En el piso literalmente, ¿no? Algunas cosas estaban en el catálogo, pero a la hora que se iban a buscar no estaban incompletas. Entonces, hay una dificultad fundamental en el caso peruano, que es la fragmentación, la desarticulación y la imposibilidad para el investigador de encontrar un archivo organizado, ¿no? Y antes de eso, ni siquiera saber quiénes fueron los actores fundamentales de este proceso. Entonces, lo que yo quería entender primero era el proceso. Entonces comencé a viajar y a recoger material y bueno, y en diálogo justamente con el proceso brasileño, porque hice mi estudio de maestría en el Brasil con Jorge Schwartz, ¿no? Y Jorge siempre me comentaba, ¿no? De la admiración de Mariátegui y de Vallejo, ¿no? Como grandes de las vanguardias latinoamericanas, ¿no?
pero ahí quedaba, ¿no? No sabía más, o sea, Churata, por ejemplo, todavía no lo conocía, lo va a conocer a partir de las publicaciones en Amauta, ¿no? Y después con el paso del tiempo, fue conociendo más, y una de sus últimas asesorandas en la Universidad de Sao Paulo, en la USP, fue una colega, ¿no?, española, que ustedes la deben de conocer, que está en el Brasil, que hizo su tesis doctoral justamente sobre Gamaliel Churata, ¿no? Y es una de las churatianas, ¿no? Entonces, Jorge Schwartz, que no sabía nada sobre Churata, que le parecía absolutamente hermético, ¿no? Termina asesorando a esta colega. Entonces, eso ya es un índice de lo que ha pasado en estos años, ¿no? Es decir, se ha ido abriendo, se han ido descubriendo para América Latina y también dentro digamos, del campo intelectual peruano, nuevos archivos con revistas, con figuras, poetas como los que ustedes han mencionado, que antes pues ni siquiera se sabía que existían, y menos aún generaban algún interés, porque se les consideraba, ¿no?, si es que se les mencionaba, como poetas o creadores menores, ¿no? Entonces, lo que yo vengo observando es ese esfuerzo por tratar de recuperar, ¿no?, ese archivo, ¿no?, esos textos, saber más de la producción de una cantidad de autores, ¿no? Y ese fue el sentido del libro de Laboratorio de la Vanguardia en el Perú, ¿no? Porque parte de la comprensión de que el proceso en el Perú fue complejo y muy rico, y que no se desarrolló fundamentalmente en Lima, sino que fue un movimiento provinciano, en verdad, ¿ya? Y no necesariamente llegaban a la capital, ¿no?, como hubiera podido ser Buenos Aires, como hubiera podido ser Sao Paulo, ¿no?, que fueron dos faros muy importantes para el caso de Argentina y de Brasil. En el caso peruano, claro, el faro en Lima es José Carlos Mariátegui, ¿no? Y también por una razón de física, de movilidad, ¿no? O sea, los escritores iban y buscaban a Mariátegui, ¿no? Mariátegui no se podía mover, pero al mismo tiempo tenía una presencia a través de, en otros países también, ¿no? Y en las provincias, ¿no?, dentro en diferentes partes del Perú, ya sea el norte o el sur, y él estaba muy bien articulado. Entonces yo percibí que había una red, que habían redes, ¿no? Y el que lo supo entender muy bien en su momento era Mariátegui. Entonces yo le presté mucha atención a Mariátegui, las redes de Mariátegui, y bueno, me pareció que el abordaje de las revistas culturales era la mejor manera de dar cuenta de la complejidad del proceso peruano, ¿no? Entonces estudié los manifiestos, y con cargo a continuar, ¿no?, con otras investigaciones. Entonces lo que han hecho las investigaciones en el caso peruano ha sido justamente tratar de, voy a decirlo entre comillas, ¿no?, rescatar autores olvidados, ¿no?, ya sean hombres o mujeres de diferentes partes del Perú, ¿no? Y en ese sentido, ir mostrando o sea, organizando un corpus, ¿no? Un corpus que se viene mostrando como muy complejo y rico, ¿no? Porque eso sí, yo considero que el movimiento peruano fue muy rico, muy complejo, y fue fundamental para la literatura y la cultura peruana, ¿no?
pero al mismo tiempo de ellos sí extraño que no se teoriza, no se crean categorías para entender este proceso. Y entonces estamos en ese impasse, me parece. ¿No? Me parece que no hay trabajos que empiecen ya a teorizar a partir ya del riquísimo material que ya poseemos, ¿no? Que ahora sí continuará siendo fragmentado, ¿no? Pero que, bueno, muchos investigadores han aportado mostrando autores y obras de esos autores, ¿no? Con antologías, con ediciones facsímiles, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Chirapu, ¿no? Me costó bastante trabajo lograr algunos números de Chirapu, ¿no? En Arequipa, ¿no? Y bueno, eso es importante hacer, es el paso uno, ¿no? El paso uno es tener los materiales, ¿no? Tener los materiales y ordenarlos, ¿no? Ordenarlos cronológicamente, y hacerlos dialogar con otros, ¿no? Simultáneamente. Bien. Sí, lo que usted menciona, esta búsqueda que se ha venido realizando a lo largo de estos últimos años es bastante importante, ¿no? Observamos ya una publicación solamente para destacar tres de las revistas rescatadas facsimilarmente: la revista Cunan, la revista El Boletín Titicaca, que ha tenido ya varias ediciones facsimilares, Claro, ¿no? Que continúa claro. llamando la atención. Y últimamente también trabajamos junto a Mauro Mamani y Luisa Paza, la edición facsimilar de Chirapo. Así que ahí tenemos ya un corpus que se está cimentando, se está construyendo ahí, pero este es un deber todavía el realizar estas reformulaciones de las categorías o esta investigación un poco más profunda a nivel teórico para comprender este periodo que usted ha mencionado, ¿no? Gracias por esos primeros esas primeras palabras acerca de su investigación sobre la vanguardia. Quisiéramos ya pasar a incidir un poco más en la investigación que realizó en este libro, y en este caso le voy a ceder la palabra a Sergio, que también tiene las preguntas para continuar esa conversación. ¿Qué tal? Gracias, Alex. Gracias, profesora, nuevamente. Solamente quisiera retomar, obviamente coincido con lo que menciona en torno a las categorías que de repente se van tornando un poco limitadas y que de repente ya deberían ir ampliándose, ensanchándose un poco más debido al material que ya se cuenta. Yo quisiera incidir en dos puntos, también de acuerdo a lo que estaba mencionando en su exposición, y que tienen que ver con el libro que ya se publicó, ¿no? Hace 22 años, el Laboratorio de la Vanguardia Literaria en el Perú. El primer aspecto era que, por ejemplo, en este libro lo que se trata de reforzar es que básicamente la vanguardia peruana, las vanguardias peruanas fueron o vinieron desde provincias, ¿no? Y específicamente en el apartado inicial, que se titula Voces Múltiples, usted expone y contrasta un grupo de revistas, ¿no? De distintas orientaciones, filiaciones y latitudes, ¿no? Entonces, me interesa en esa parte, ¿no? En las latitudes que tienen las revistas, ¿no? En Lima, en Cusco, en Puno, en Arequipa, ¿no? Y la primera cuestión sería de qué manera, en todo caso, por ejemplo, la zona norte del Perú, pienso, por ejemplo, en departamentos como Cajamarca, como Chiclayo, como Trujillo, como Piura incluso, podrían de repente completar ese escenario, ¿no? O aún nos queda todavía una deuda pendiente para completar, digamos, ese laboratorio heterogéneo de voces. Eso, digamos, sería una primera cuestión. Y la segunda cuestión era, también con lo que mencionaba usted, profesora, respecto a publicaciones como el Boletín Titicaca o como Chirapu, ¿no? Que se ubican básicamente en la zona del sur. En este caso, por ejemplo, la vanguardia andina, ¿no? Que también se menciona en su texto, menciona que los intelectuales de dichas regiones, mestizos de Cusco, de Puno, por ejemplo, en este caso, se otorrogaron, ¿no? Se otorrogaron una representación de las colectividades quechuas, de las colectividades aymaras. Entonces, vista la situación de esta manera o de esta perspectiva, las vanguardias andinas posicionan a los mestizos en el campo intelectual, digamos, reivindican a los llamados indios, entre comillas, o en realidad instrumentalizan, digamos, esos discursos, ¿no? ¿Cuál sería realmente la estrategia de estos escritores que están articulando el boletín, que están articulando Chirapu, ¿no? Entonces, serían esas dos cuestiones, básicamente, profesora.
Ya, voy a tratar de ser breve. Efectivamente, en mi investigación se mostraba como muy potente el movimiento en el sur, efectivamente, ¿no? En Arequipa, ¿no? Especialmente Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Y las vinculaciones con Lima. En el caso del norte, que yo también lo recorrí, ¿no? Encontré muchas dificultades para encontrar materiales, muchas dificultades, más allá del grupo norte, ¿no? No, no tienes acceso. O sea, creo que es... yo me acuerdo haber conversado con varios escritores, ¿no? Inclusive con un poeta que logró publicar en Amauta, por ejemplo, ¿no? Nixa, tuve una entrevista con Nixa, y él me decía que él no tenía nada, no tenía revistas, porque la lucha política, ¿no? Muchos de ellos estaban vinculados con el APRA, ¿no? Entonces fueron perseguidos y, o sea, no podían tener una serie de materiales, ¿no? No podían tenerlos, no podían conservarlos. Entonces, la lucha política, ¿no? La persecución política, la represión de esos años va a afectar considerablemente la conservación de materiales, ¿sí? O sea, Nixa fue o sea, me lo dijo claramente, ¿no? Que él no, o sea, se conversaba mucho, pero que no se pudo conservar, ¿no? Que es difícil acceder a las publicaciones, porque además tenían y esa es otra característica de las revistas de vanguardia, pero no solamente en el Perú, sino en todos lados, que son muy breves, ¿no? Una vida, en algunos casos, muy efímera, ¿no? Y sí, yo creo que hay que seguir haciendo los esfuerzos para el caso del norte, Sergio, sí, sí. Antenor Orrego es una figura que cada vez más interesa, a mí me pareció central, es fundamental Antenor Orrego, ¿no? Para la vinculación de Mariátegui con el norte, ¿no? Para la comprensión del surrealismo también, ¿no? Con Javier Abril. Eso en cuanto a esa primera pregunta. La segunda se vinculaba con qué, Sergio? Hazme recordar brevemente. Sí, básicamente era profesora, digamos, estos intelectuales, ¿no? Que articulan el boletín, que articulan Chirapu, de alguna manera se autorrogan. Ok, ya. La cuestión de ser mestizo o de ser indígena, ¿no es cierto? Ya. Lo que sucede es que, o sea, yo parto de la tesis que está surgiendo una nueva clase media en diferentes lugares del país, ¿no? Una nueva clase media. Y esa clase media, sea en Arequipa, sea en Cusco, sea en Puno, sea en el norte, de alguna manera intentan disputar una concepción de la cultura peruana y de la historia peruana, ¿no? Con Lima, ¿ya? Con Lima. Se va a encontrar en muchas revistas siempre, especialmente desde el sur, es cierto, esa disputa con Lima. A pesar que había canales de comunicación, que habían amistades, también van articulándose como una nueva, ¿no? nueva clase intelectual, ¿no? Diferenciada de la limeña. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? A través de las revistas culturales, encuentran un canal para articularse, para construirse y más, diría yo, para indagarse mismos como qué tipo de sujetos son,
¿no? Entonces indagan sobre su mestizaje, sobre su indianidad o no indianidad, ¿no? Entonces hay mucho de búsqueda, de indagación, que es simultáneo al surgimiento de un actor nuevo, de un actor intelectual nuevo, que es mestizo, fundamentalmente mestizo, sí, pero por ejemplo en el caso del Cusco, que es lo que he estudiado bastante en especial después del laboratorio, ¿no? Que es el Cusco Pacarimna moderna, ¿no? Justamente ahí va a haber, ¿no? un movimiento provinciano, mestizo, que se diferencia claramente y quiere diferenciarse de los escritores, los intelectuales limeños, por un lado, y por otro, en una fase inicial, sí, se arrogan la representatividad de lo indígena, ¿ya? Pero eso va a ir cambiando, por lo menos en escritores y actores culturales como Valcárcel, por ejemplo, ¿no? En el que van a encontrar canales de comunicación con los movimientos indígenas, los levantamientos campesinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí justamente, ahí está la riqueza, ¿no? del movimiento cusqueño, esa discusión sobre sus identidades, ¿no? Su identidad mestiza, su identidad india, indígena, ¿no? Amerindia, y hay varios apelativos que usan, porque finalmente lo que están haciendo es construyendo una nueva identidad, y que sí, que es tensa, ¿no? Esto es lo que te podía responder ahora, ¿no? Y ambos son válidos, ¿no? También. Claro, ahí estaba mencionando acerca de estas categorías estas categorías identitarias, sobre todo, que surgen desde Cusco, que me parece un lugar bastante importante en cuanto a categorías. Podemos ver incluso en la producción o esta breve polémica, este breve intercambio que hay entre Luis Eduardo Valcárcel y Uriel García, por ejemplo, Por ¿no? Con supuesto, respecto por al supuesto. indianismo, es bastante Claro, interesante ahí poder claro. analizarlo. Bueno, No, son dos obras capitales para la cultura peruana. Tempestad en los Andes y El Nuevo Indio. Y eso no se explica, esas dos obras no se explican sin entender todo el proceso de discusión y de debate que hubo en el Cusco, que fue inmensamente rico, inmensamente. Son dos libros fundamentales, ¿no? Y ahí vemos dos paradigmas, ¿no? Dos paradigmas en construcción. Exacto, y justamente es importante por eso también referir a las revistas para comprender este debate que está complementando la apuesta en estos libros. Muchas gracias, profesora Yasmín López Lenzi, por su tiempo para poder responder y conversar con nosotros sobre estas interrogantes acerca de la vanguardia en general y este énfasis que se ha hecho sobre el papel de la vanguardia en los Andes peruanos. Bueno, a nombre de Sandino le agradecemos mucho y no sé si tiene algunas breves palabras para poder finalizar esta conversación. Bueno, agradecerles por hacerme partícipe de su proceso de investigación, ¿no? Pueden contar conmigo también para próximas conversaciones, mesas redondas, ¿no? Y háganme saber lo que están trabajando, lo que están escribiendo, publicando, ¿no? No sé si tiene algunas publicaciones el grupo de investigación. Sí, tenemos algunas publicaciones ya que hemos hecho, se las podemos hacer llegar para poder seguir conversando más adelante. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, en nombre del grupo de Sandino, le reitero este agradecimiento y gracias a todos los que nos han acompañado en esta secuencia de Tras los Pasos de la Vanguardia en los Andes peruanos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches con todos.
Chao.